Y seguimos la conversación con el presidente de Avipar, don Néstor Zarza. Don Néstor, hablábamos en la primera parte un poquitito acerca de lo que es la influenza aviar, las perspectivas, cómo se están preparando también desde el sector nacional, pero hay un tema también, el tema de moda, el tema que todos estamos hablando realmente, que es el precio de los huevos. Me explicabas ya recientemente un poco cómo funciona la cadena y me gustaría también que puedas compartir, por favor, con la audiencia cómo funciona este proceso, este mecanismo y también por qué el precio actual de los huevos. Es así, estamos en un momento, digamos, de alto costo del huevo y no es la primera vez que ocurre eso, ¿verdad? Es habitual que en esta temporada el huevo llegue a su pico de precio, ¿verdad? Hay que recordar a la audiencia de que el huevo es uno de los productos que más cíclico es su comportamiento en cuanto a comercialización. Siempre nosotros distinguimos dos etapas bien diferentes. Una etapa que se inicia normalmente los primeros días de febrero y va normalmente hasta el mes de junio, julio, a mediados de julio. Es la temporada alta que le llamamos nosotros, que el precio normalmente es elevado y su pico está dentro de la Semana Santa. Y tiene una razón, en esta temporada la demanda o el consumo supera prácticamente a la oferta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque varios factores, principalmente también la oferta de productos caseros, como le llamamos, en esta temporada desaparece y le resta, digamos, productos en el mercado. Entonces, todo ese sector de producción casera, las familias paraguayas están muy acostumbradas a tener sus gallinas con una producción de autoconsumo y en muchos casos inclusive para comercializar. Al desaparecer también se provee de la producción industrial. Entonces, este ciclo normalmente hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda y por ende también los precios tienen, digamos, su efecto en la suba. Sí, la temporada el ciclo de precios bajos se inicia en julio, la segunda quincena o agosto, en donde empieza a subir la temperatura, aparecen los huevos caseros y el precio a raíz de eso baja la demanda y obviamente también el precio. Y esto normalmente se extiende hasta diciembre, ¿verdad? Si alguien tiene el seguimiento de esos precios, se va a dar cuenta que normalmente en diciembre no sube los precios, inclusive en enero. Entonces, ese más o menos es el comportamiento general, pero obviamente tiene sus excepciones a toda regla, ¿verdad? Lo de ahora yo asumo de que tal vez sea un poco más grave por varios factores. El sector avícola viene sufriendo el impacto del alto costo de la materia prima que se inició hace 2 años prácticamente. Eso nosotros entendemos de que ha generado que sobre todo las pequeñas granjas de mediana para abajo han sufrido más que las industriales grandes. ¿Por qué? Porque su nivel de eficiencia es muy diferente, ¿verdad? Y creemos que en un 40 a 50% no han podido soportar esta situación y por ende se han retirado del mercado. Entonces, ese impacto estamos sufriendo hoy día. El precio hoy día o sea, llegó a un histórico que en años anteriores no ha llegado porque también el costo de la materia prima ha tenido un costo histórico que si comparamos con la temporada de la pandemia o el inicio de la pandemia ha tenido un aumento entre 100 a 110%. Entonces, todos esos factores en suma lo que ha generado esta situación, pero creemos de que ya ha llegado a su máximo pico y ya hoy día creemos que está equilibrado y pasado la Semana Santa, pasada la Semana Santa seguramente eso tiende ya a bajar. ¿Cuáles son los precios actuales que tenemos ahora mismo en el mercado, don Néstor? La referencia que tenemos es que a nivel de productores, incluido la distribución en casas comerciales, supermercados, el huevo a granel, como le llamamos nosotros, está en el orden de 28, 29, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y el precio de venta al público está en su mayoría en los mercados en un promedio de 31, 32 mil la plancha. Sí, hay que hacer la excepción que los precios en los supermercados que tienen otra presentación, otras condiciones están más elevados, están en el orden de 36, 35, en algunos casos más. Don Néstor, cuando hablamos de preferencia por los huevos, ¿cuáles son los más demandados por el público nacional? ¿Qué tipo de huevos es el que prefiere el consumidor paraguayo? Y realmente ese comportamiento
está relacionado directamente al precio del momento. Y creemos también, aprovecho la ocasión para referirme un poco a un comunicado que había hecho la gente de la Capazu, ¿verdad?, sobre cierto faltante, cierta escasez. Nosotros creemos de que no hay escasez, solo que en una primera etapa, semanas anteriores, sí hubo un aumento brusco de la demanda y hubo faltante, pero en algunas presentaciones precisamente creemos de que obedece al cambio de comportamiento del consumidor, que normalmente cuando los precios están, digamos, altos, normalmente se consumen más los de pequeños empaques, ¿verdad? De media docena, una docena, de 20, y queda un poco relegado los de envase de 30, eso por su costo mismo, ¿verdad? Y ocurre al revés. Cuando el precio está muy barato, ¿verdad?, se compra normalmente ya de los empaquetados más grandes, o de 30 o de 60 inclusive, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento es muy cíclico también, acompañando el precio del producto. En un principio también se mencionó en otros sitios inclusive, que esta suba del huevo también tenía que ver con la aparición de la influenza aviar en la región. ¿Esto es cierto, don Néstor? Tal vez de alguna manera pueda tener cierto impacto, ¿verdad? Pero no creemos que sea muy relevante. Más bien generó que en los países vecinos, sobre todo en Argentina, hay que decir concretamente, se ha limitado bastante la circulación de productos avícolas por medidas sanitarias, y como reconocemos que en nuestro país, sobre todo en la zona fronteriza, hay un alto porcentaje de provisión de productos de origen ilegal. Entonces, creemos que se ha limitado un poco la entrada de estos productos, generó un poco también ya, digamos, el faltante que se hablaba, ¿verdad? Entonces, eso creemos de que podría ser, digamos, uno de sus impactos. El otro factor que hay que señalar también, que los productores, en general hoy día, están invirtiendo buena plata en el mecanismo de bioseguridad que le hablaba al inicio, en reforzar, porque es la única manera de luchar contra esta enfermedad. Eh, la mayoría de las empresas industriales, ¿verdad?, de manera voluntaria lo hacen porque debe proteger sus inversiones, ¿verdad? Y las producciones caseras o traspatio, como le dicen los técnicos, también están obligados a encerrar sus aves. Entonces eso genera también un costo adicional que años anteriores no se tenía, ¿verdad? Si hablamos ahora no del costo del huevo, sino el costo del pollo, de la carne de pollo, ¿cómo están? ¿Hubo un crecimiento también en ese sentido? Lastimosamente tenemos que anunciar de que por lo menos en estos últimos 3 años prácticamente el crecimiento ha sido nulo, ¿verdad? Y el sector de producción de carne es uno de los sectores que más está sufriendo o ha sufrido, ¿verdad?, la presión de la entrada de productos de origen de contrabando. El costo que tienen, sobre todo Argentina, ¿verdad?, hay que decir, es imposible para el productor nacional luchar contra esa producción, o por lo menos comparar a nivel de costo. Mucha gente aquí localmente habla de que no somos tan eficientes, por eso que tenemos ese inconveniente, y yo les puedo asegurar que no es esa la razón. Siempre resalto que la producción avícola nacional es tan eficiente como cualquier otra producción en el mundo. Tenemos tecnología de la más avanzada. Nuestros industriales participan regularmente de las ferias más grandes en el mundo, y tenemos incorporado tecnología de punta, pero es imposible luchar contra esa política tributaria y cambiaria de la Argentina, que en conclusión redunda en un costo menor, sobre todo en la parte de alimentos, en la infraestructura, no sé, que representa aproximadamente 50% menos para un productor argentino. Entonces, luchar contra esa diferencia de costo es imposible. Sí, lo que mencionábamos ya en el bloque anterior, también este tema del contrabando, entran también carne de pollo de contrabando, y hay ciertos puntos que te venden a 20, 25 mil guaraníes un pollo casero, te dicen, y es pollo de contrabando. Es así, es así. Siempre escucho a la gente que trabaja en ese sector, porque yo soy productor de la parte de huevo, ¿verdad?, de que entran productos rompiendo todas las cadenas, la cadena de frío, que es obligatorio de acuerdo a nuestras autoridades sanitarias, y todos sabemos, ¿verdad?, de que el pollo tiene que estar congelado, si ya fue congelado originalmente. Si es fresco, tiene un ciclo de vencimiento muy corto,
nada de esos protocolos de seguridad se respetan en los productos de contrabando, pero lastimosamente la gente a veces opta por esa diferencia de precio que te ofrece el producto de origen ilegal. Bueno, don Néstor, volviendo entonces a los huevos, ¿no va a haber faltante de huevo para esta Semana Santa? Y yo creo que a esta altura el consumidor se está dando cuenta de que hay suficiente producto, independientemente del costo, como decía, que creemos pasada esta temporada de Semana Santa seguramente necesariamente va a tener que bajar porque la demanda va a bajar. Don Néstor, un placer realmente recibirte el día de hoy. Espero que no sea la última vez que vengas acá a conversar con nosotros porque seguramente van a surgir muchos temas. Estamos pendientes también a lo que es el tema de la gripe aviar. Vamos a ver si ingresa finalmente a nuestro país o no y por supuesto también pendientes a todo lo que pueda surgir desde el sector avícola nacional. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por la oportunidad y estamos siempre a las órdenes.